porque no hay nada que nadie pueda hacer por nosotros que sea más grande que el sacrificio del Señor. No hay nada por encima de eso. No hay una mayor muestra de amor que la que Dios mismo manifestó a través del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos estar eternamente agradecidos por lo que el Señor hace y ha hecho con nuestra vida por medio de Jesús. Vamos entonces a tomar algunos versículos y les dejo allí con el tema en sus pantallas. Hoy vamos a hablar de su sacrificio, del sacrificio del Señor, de su ofrenda por nuestra expiación, de su ofrenda por nuestra salvación y de su ofrenda por nuestros pecados. Déjeme decirle algo muy importante. Cuando todo esto de la pandemia comenzó, cuando el mundo comenzó a escuchar las noticias de un virus mortal y contagioso en la humanidad y en todo el planeta, muchísimos se llenaron de miedo, de temor, y muchísimas personas también alrededor del mundo comenzaron, entre comillas, a buscar a Dios y acercarse a Dios y acercarse a su palabra, porque cuando el ser humano se siente vulnerable, se siente desprotegido, corre a aquel que es todopoderoso y que también ha dicho que puede librarnos y guardarnos. Pero ya han pasado varios meses, han pasado aproximadamente más de 120 días en todo esto, y muchísimas personas que comenzaron con un miedo, con algún tipo de temor en sus corazones, se le ha pasado, la emoción ya se ha ido, el sentimiento ha desaparecido y hoy por hoy siguen su vida alejados del Señor, haciendo lo que no es agradable delante de Dios y ajenos a la voluntad de Dios para con ellos. Nosotros sabemos y valoramos el sacrificio de Cristo nuestro Señor en todas las épocas y en todos los momentos. No solamente cuando nos sintamos nosotros en peligro, no solamente cuando nos sintamos nosotros que somos vulnerables, no solo cuando nosotros sentimos que necesitamos del Creador y del Dios Todopoderoso, sino que el sacrificio de Cristo para nosotros es lo más importante y significativo cada día de nuestra vida, porque cada día podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial por medio del sacrificio del Señor. Podemos ser personas redimidas, diferentes, cambiadas y transformadas gracias al sacrificio de Cristo, y podemos tener seguridad de nuestra salvación gracias al sacrificio de nuestro Señor y Salvador. Tanto le debemos a nuestro Señor, que su sacrificio siempre, en tiempos de pandemias y en tiempos de no pandemia, en tiempos de peligro y tiempos de seguridad, para nosotros siempre el sacrificio del Señor será lo más precioso. Hablar de su redención, de su perdón, de cómo nos alcanzó, pero también cómo este mundo necesita de su redención, de su perdón, de cómo este mundo necesita de la salvación de nuestro Padre Celestial y de cómo este mundo necesita de la gracia de nuestro Dios bueno y Salvador. Hay una palabra que nosotros pudiéramos usar para tratar de responder a aquella pregunta que dice: ¿por qué el Señor Jesucristo se ofrendó, se sacrificó, se entregó, se inmoló, fue inmolado por nosotros? Y solamente podemos usar una que resume todo. Lo hizo por amor, por su soberano amor, por su gracia incomparable, su misericordia. El tema de la canción o la frase de la canción principal dice: nunca podré yo pagar aquel o tal sacrificio. Y en eso nosotros debemos meditar siempre. Ahora escúcheme. Cuando nosotros hablamos de su sacrificio, del sacrificio de Cristo, para que tengamos una definición y una idea clara, vamos a leer lo siguiente y se lo voy a dejar en sus pantallas. El sacrificio de Cristo es la ofrenda de la vida de Cristo a Dios por expiación o perdón de los pecados de los hombres. Eso es, en resumidas cuentas. El sacrificio de Cristo es la ofrenda, es la vida del Señor entregada, puesta, dada, ofrecida a Dios el Padre justo, quien requería un pago por los pecados de los hombres. El Señor la entregó, se inmoló, se ofreció, se puso por o para alcanzar expiación, redención o el perdón para los pecados de los hombres. Eso es la ofrenda y el sacrificio de Cristo.
Es una vida dada, puesta de manera voluntaria por una motivación profunda, por amor a una nueva creación de hombres y mujeres nacidos de nuevo, por amor a una iglesia, por amor al plan y propósito de Dios, por amor a nosotros, porque el Señor en su propósito pudo destinar una ofrenda a través de su propio Hijo para nosotros. Por lo tanto, Cristo se puso, se dio, se entregó, se ofreció para lograr redención, expiación, limpieza, pureza de los pecados y perdón de esos mismos pecados de los hombres. Hemos tratado de enfatizar lo siguiente: el mayor problema que estamos viviendo hoy día no es el coronavirus, no es lo que está pasando en el mundo, no es el colapso de muchas economías. No, el problema no es ese. El problema de los hombres es con sus pecados. Pero para ese problema nosotros ya lo hemos también dicho. Para ese problema hay un remedio y para ese problema hay una solución y se llama el sacrificio y la ofrenda de nuestro Señor y el poder que hay en esa ofrenda. Déjeme decirle, mi vida no fuera la que es si no fuera por el poder de la ofrenda del sacrificio del Señor. Su vida no fuera la que es hoy en Dios si no fuera por ese poder. Y si tu vida no ha sido salva y no ha sido cambiado y transformado, puede serlo por el poder que hay en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y es necesario para ello que nosotros lo creamos con todo el corazón. Vamos a mirar entonces varios versículos para ir meditando en esto de la ofrenda y del sacrificio de nuestro Señor por la expiación, por nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Porque hay muchísimos, pero vamos a mirar solamente algunos cuantos y vamos a tocarlos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 29. Perdón, no Primera de Juan. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. Este es uno de los versículos que a mí me encanta y me fascina con relación a Juan el Bautista y a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que al día siguiente, cuando vio Juan a nuestro Señor que venía a él, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, dice literalmente, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Si el principal problema de la humanidad fuera la pobreza, el Señor o la Biblia dijera específicamente en este versículo: he aquí el Cordero de Dios que quita la pobreza del mundo. Si el problema de la humanidad fuera, ¿qué le digo yo?, cualquier otra cosa, aquí lo diría. Pero el principal problema de la humanidad son sus pecados, y por eso la Biblia dice que cuando Juan vio al Señor dijo: he aquí el Cordero de Dios, haciendo la similitud con el Cordero ya mencionado en la ley, ofrecido por medio de la ley, pero helo aquí el que quita el pecado de una vez y para siempre del mundo entero. El mayor problema en tu vida eran tus pecados. Vivíamos como vivíamos porque el pecado y nuestra vida envuelta en el pecado nos mantenía viviendo como vivíamos. Pero el día en que el Señor vino y que Él trató con nuestras vidas, perdonó nuestros pecados, entonces apareció el perdón, apareció la paz y nuestra vida cambió, fue transformada por el poder que hay en su ofrenda y su sacrificio permanente, constante y eterno. Pero también pienso en Juan. Juan fue y es como muy pocos hombres en el mundo. Juan, cuando vio al Señor, pudo confesar también lo que muy pocos hombres confiesan. ¿Qué es lo que confesó Juan? Que quien tenía al frente suyo era el Cordero de Dios. Era el sacrificio, era la ofrenda puesta, dada por los pecados del mundo para que fueran quitados y para que este mundo recibiera justicia, para que recibiera perdón
y pureza delante de nuestro Padre Celestial. A muchas personas se les predica el Señor, se les habla de Cristo, porque el mensaje central del Evangelio es Cristo Jesús y nosotros debemos anunciarlo, debemos exponerlos, porque Él es la ofrenda puesta por Dios para el pecado de aquel que lo necesite. Ahora déjeme decirle una cosa, nosotros predicamos y anunciamos el Evangelio y nunca nos cansaremos de hacerlo. Muchas personas tienen el privilegio de que cuando les es expuesto y manifestado el Señor delante suyo, pueden concluir: este es Jesús, quien quita y puede y podrá siempre perdonar mis pecados. Pero hay gente que no, hay gente que le niega, que hace burla, hay gente que simplemente decide no creer. Lastimosamente, por el destino final, si no hay un arrepentimiento previo en esos corazones y en esas vidas de esas personas. Tú y yo, por la gracia de Dios, hemos creído. No le vimos, pero el Señor fue revelado su amor para con nosotros. Y nosotros hoy reconocemos y aceptamos que el Señor se ofreció por cada uno de nosotros. Él se ofreció por mí y yo creo que tú reconoces que también se ofreció por ti y por tus pecados. Y por eso hoy tú puedes ser salvo, puedes tener la paz que tiene, disfrutar de la gracia de Dios, de su presencia, de su protección y de sus promesas, porque las promesas del Señor son para sus hijos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es quien puede darle al mundo perdido salvación, al mundo extraviado una salida, al mundo enfermo la sanidad, al mundo abandonado consuelo y rescate. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios. No eres tú, no soy yo, no es el pastor, no es nadie, no es el profeta, el evangelista, el misionero. No, es Jesús quien quita el pecado del mundo. Por lo tanto, los hombres necesitan mirarlo a Él para que sus pecados sean perdonados. Este es quien se ofreció y su ofrenda es perfecta y es eficaz por nuestros pecados. Yo no sé cuántos pueden decir amén los que están allí conmigo. Ahora escúcheme. Primera a los Corintios capítulo 5 versículo 7 dice. Primera a los Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada por nosotros. Déjeme decirle algo muy importante. El Señor ya se ofreció, ya se entregó, ya se sacrificó. Y su ofrenda, ese acto que fue llevado a cabo un día en esta tierra en la que estamos, un día en esta tierra en la que estamos, esa ofrenda sigue teniendo sus beneficios, sigue teniendo su poder vigente y siempre lo tendrá. Ese sacrificio ya fue hecho por nosotros y nosotros hoy, los creyentes, somos partícipes de su poder. Hemos gustado la gloria de esa ofrenda, porque el poder de esa ofrenda, el día en que fuimos rescatados, tuvo efecto sobre nuestros pecados, los sigue teniendo, nos dio paz, reconciliación, perdón, gracia y descanso delante de nuestro Padre Celestial para que nosotros lo disfrutemos de manera personal. Pero déjame decirte una cosa, hay una invitación aquí. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Ese sacrificio de Cristo, esa ofrenda, tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. La Biblia dice en Isaías que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa ofrenda, ese sacrificio, esa sangre que fue derramada por nuestro Señor un día en esta tierra, tiene el poder de emblanquecer los pecados más negros, duros, penetrantes y oscuros del ser humano.
Había un hombre, ya nosotros estudiamos ese pasaje, que tenía una situación, una condición difícil, poseído por demonios, se autoflagelaba, se hería. Un hombre que dormía y vivía en los sepulcros, pero un hombre que tuvo un encuentro con el Señor. Su vida fue cambiada, su vida fue transformada por el poder de aquel que estaba delante suyo. Hoy nosotros, nuestra alma que estaba manchada, nuestra alma que estaba negra, nuestra alma que no podía ser participante del reino de Dios, fue lavada y tiene la esperanza de poder ver en gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él ya fue sacrificado, pero su ofrenda, su poder sigue sobre ese sacrificio glorioso para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice de Jesús lo siguiente. Dice del Señor: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí hay muchísimas cosas hermosas en este versículo. Primero, Dios puso a Jesús como propiciación, como ofrenda, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre para nosotros. Dios lo puso. No fue una iniciativa humana. No fue que el hombre lo quiso. Dios lo puso. Fue una iniciativa de Dios. Él mismo, una vez más, cubrir no la falta suya, no la de Dios, sino cubrir las faltas nuestras. No, Dios estaba cubriendo su error, no. Dios es veraz, todo hombre mentiroso. Dios estaba por amor tratando, por medio de ese sacrificio, de esa propiciación, pagar, cubrir, lavar nuestros pecados, una vez más, los nuestros, no los de Él, porque Dios es un Dios justo, santo y puro. Era un justo por injustos, era un perfecto por los imperfectos, y ahora la fe en su sangre, es lo que a nosotros nos permite ser vestido y cobijado por la justicia de Cristo para presentarnos delante del Padre. Muy importante, es la fe en su sangre, porque la fe es fe aceptable y válida delante de Dios solo cuando se pone en Él o se pone en Cristo y en su sacrificio. Fuera de allí, para Dios, la fe no es nada. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar Dios su justicia. Ahora escúcheme, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Habla, curiosamente, este versículo, de que Dios pasó por alto en su paciencia pecados pasados. Pero te voy a enseñar y te voy a hablar de algo que quizás tú puedes conocerlo, pero que vale la pena recordarlo en esta preciosa noche. Estos pecados que en el tiempo pasado el Señor pasó por alto, los cobró en Cristo Jesús, porque Dios es un Dios justo. Cristo vino, se ofreció, se entregó, satisfizo la justicia de nuestro Padre Celestial, y todos esos pecados quedaron cancelados, toda la deuda quedó pagada, porque su sacrificio es perfecto y completo, para que nuestra deuda de pecado y nuestra maldad hubiese sido perdonada. Voy a dejarles una vez más este versículo en pantalla porque es un versículo muy precioso. Dice lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese es Dios, un Dios amoroso que provee un sacrificio y que nos pide fe en su sangre y nos habla de cómo perdonó nuestros pecados por medio de esa ofrenda y por medio de nuestro Redentor. Tengo 3 versículos más. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice la siguiente manera: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes,
el Señor, nuestro sumo sacerdote, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ofreciéndose a sí mismo. Y quiero que meditemos en esta última frase de este versículo, ofreciéndose a sí mismo. El Señor se entregó. Al Señor no lo obligaron. Él se ofreció. Él se dio. Y lo único que puede provocar en alguien la capacidad o dar la capacidad de ofrecerse y entregarse es el amor, sin esperar nada a cambio. Porque el Señor se estaba ofreciendo y se estaba entregando por aquellos quienes le vituperaban, le maltrataban, le escupían y le hacían daño. Él se estaba ofreciendo por ellos. Sin embargo, al ver el desprecio de ellos, no rehusó, porque el amor es así. El amor se entrega sin esperar nada a cambio, sin condición alguna. El Señor se ofreció, se dio. Nadie lo obligó. Él puso su vida. Él dijo, yo pongo mi vida cuando yo quiera. Yo la doy, yo la ofrezco. Fue un sacrificio voluntario en vista de nuestra necesidad de que alguien alcanzara para nosotros reconciliación, perdón, redención y vida. El Señor se ofrece, se da. Cuando yo medito en esto, encuentro entonces a alguien que hizo algo por mí, aunque este mundo no haya hecho nada. Porque a nosotros nos pasa así, personas que a la vida les toca dura, difícil, muy complicado, encuentran a alguien que haga algo por ellos. Hay muchísimas personas que hoy buscan a ver si les ha llegado algún tipo de ayuda del gobierno y nunca encuentran que nadie les ha ayudado en medio de toda esta situación. Pero para aquellos que creen que nadie ha hecho nada por ellos, hubo alguien, dice la Biblia, que se ofreció a sí mismo un día por ti y por mí, ofrecido, dado, con amor, de buena gana, entregado por nosotros. Por eso me gusta muchísimo esa última parte del versículo Hebreos 7:27, ofreciéndose a sí mismo, se dio, se entregó. Entonces, cuando Dios a nosotros nos pide algo, debiéramos de meditar, porque lo único que nosotros debiéramos de hacer también es darnos a nosotros mismos al Señor. ¿Será que Dios se lo merece? ¿Será que es digno de que nosotros también nos demos a nosotros mismos a Él? Habiendo Dios hecho y siempre lo que Él hizo, será mucho mayor que lo que nosotros podamos hacer por Él. Nunca, nunca nosotros lograremos igualar su sacrificio y su ofrenda por nosotros. Hebreos 9:28 dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una vez más, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hay una frase que me gusta también en este pasaje, me impacta mi vida, mi corazón, y habla de la eficacia del sacrificio del Señor. Mírame, lo que se hace bien se hace una sola vez. Si tú haces algo y a la primera te sale bien, perfecto, como lo necesitabas, como era requerido, no hay una necesidad de hacerlo una segunda vez. Lo que se hizo bien. Si tú estás en la universidad y apruebas el semestre, no tienes por qué volver a repetirlo. Lo aprobaste porque las cosas te salieron bien. Lo que uno arma y crea y le sale bien a la primera, no tiene por qué desarmarlo y armarlo otra vez, porque
de primera le salió bien. La Biblia dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, una sola vez. Pero fue ofrecido una sola vez porque su sacrificio fue eficaz a la primera. Dios no falló en alcanzar nuestra redención. Su plan se llevó a cabo perfectamente. Dios logró lo que se propuso en sí mismo de manera plena y perfecta a través del sacrificio. Nuestro Señor lo hizo bien, vivió 33 años y durante esos 33 años hizo lo que el Padre le había requerido, no falló en nada y eso permitió de que su sacrificio sea hoy un sacrificio eficaz que se ofreció una sola vez para siempre y no hay necesidad de que se vuelva a ofrecer una segunda vez, porque la primera salió bien y no hay necesidad de hacerlo otra vez. Ahora escúchame. Su sacrificio y el poder de su sacrificio no tiene fecha de caducidad, no hay al respaldo una fecha de vencimiento, no perece, no se acaba, no pierde sus efectos. Hoy la persona que cree en el Señor es redimido, es salvo, como lo fui yo hace ya muchos años y como lo fueron quizás algunos de ustedes o todos ustedes tal vez ya desde hace muchos años. Pero quien no lo ha sido, ese sacrificio sigue vigente con todos sus efectos vigentes hoy. Yo no sé cuántos pueden decir amén a esto, pero no carece de poder ni de eficacia. Por eso se ofreció una sola vez y para siempre. El Señor vendrá por segunda vez, pero ya no a morir por los pecadores, sino a rescatar y a salvar y a llevar consigo mismo a aquellos que le esperan. Yo le espero, y Él dijo que por mí vendría, y sé que vendrá. Voy a terminar con este versículo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este versículo es precioso. ¿En qué consiste el amor? En esto. Aquí vamos a ver un fiel reflejo. No en que nosotros hayamos amado a Dios, y esta es una frase que debe penetrar nuestra mente. No fuimos nosotros quienes tomamos ninguna decisión de amar a Dios, sino fue Él quien decidió amarnos a nosotros sin que nosotros le amáramos a Él, y envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio, en ofrenda y en expiación por nuestros pecados. El amor verdadero es el de Dios. No que nosotros le hayamos amado a Él, no, sino que Él nos amó a nosotros y su amor fue manifestado. Mi Padre me ama y tu Padre te ama, te amó desde antes de nacer y desde antes de que tú tuvieras algún tipo quizás de obediencia y de respuesta a su palabra. Él te amó y me amó y nos vio, y por su amor envió a su Hijo en propiciación. He querido en esta noche hablar de esto, porque nunca se nos puede olvidar que lo más grande para cada uno de nosotros, nunca se nos puede olvidar que lo más valioso para nosotros es el sacrificio. Nunca podemos olvidar el poder del sacrificio del Señor, la motivación de su sacrificio, la eficacia de su sacrificio, la gloria de su sacrificio, porque Dios es un Dios paradójico. Él nos da vida por medio de su muerte.
Y es algo que nosotros no podemos entender. Él amó a los que no lo amaban, se ofreció por los que no le buscaban, pero ese es Dios quien nos rescató y nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nosotros no podemos, nunca jamás, olvidar eso, porque eso es el Evangelio y eso es el cristianismo. Aquel que cree en Jesús tendrá vida eterna y vida en abundancia. Si tú quizás que me escuchas o me has de escuchar, no has creído en el Señor, necesitas creerle. Por el poder de su sacrificio puedes ser salvo, perdonado y lavado, y puedes encontrar lo que tu alma más necesita. En Él lo puedes hallar, porque su sacrificio es eficaz, está vigente, siempre lo estará. Padre, mira a todos aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús, ten misericordia de sus vidas. Acuérdate que tú eres un Dios soberano, glorioso, misericordioso y poderoso.